Buenos días, chicos de Callao. Entonces, iniciamos con el curso de Historia Universal. El tema de hoy es la primera revolución industrial. 1. Concepto. Fue una serie de cambios que afectaron no solamente a la industria, sino a toda la organización económica y social, y que permitió el crecimiento sostenido de los países a nivel mundial. 2. Causas. Las causas que originaron la evolución del sistema económico fueron las siguientes. Primera causa. Inglaterra contaba con el capital suficiente para que las grandes industrias invirtieran en investigar nuevas tecnologías. Siguiente causa. El incremento de la población dio la necesidad de producir ropa, muebles y alimentos a gran escala. Siguiente causa. Debido a la revolución agraria, muchos campesinos se habían quedado sin fuente de trabajo, lo que impulsó a que se incorporaran a las fábricas o industrias. Penúltima causa, el ascenso y la consolidación de la clase de la burguesía. Permitió la creación de leyes económicas y políticas a favor de la producción y de su propio sector social. Y última causa, la educación en las universidades se fomentaba dentro de una formación intelectual con un mayor hincapié en la investigación de nuevas tecnologías. 3. Características. Primer punto. La primera revolución industrial se desarrolló en Inglaterra, convirtiéndose en la cuna del industrialismo. Siguiente punto. La revolución se desarrolló a mediados del siglo XVIII, para ser más exactos, a partir del año 1760. Siguiente punto. El desarrollo del sector fabril. Una vez que los campesinos salieron del área rural rumbo a la ciudad debido a la falta de actividad laboral, llegaron hacia las grandes urbes, lo cual motivó a ocupar nuevos puestos de trabajo en las fábricas o industrias. Siguiente punto. La aplicación de la energía a la industria. Sobre todo en esta época se fomentó dos grandes industrias, la textil y la siderúrgica. Siguiente punto. Mejora los medios de transporte. Ya para este tiempo se fomentó el desarrollo y la creación del ferrocarril, un medio de transporte terrestre, y el barco a vapor, un medio de transporte marítimo. Siguiente punto, el aumento del dominio del capitalismo. Esta corriente o sistema económico se propagó de Inglaterra, sobre todo al hemisferio norte del planeta Tierra. Gran parte de los países europeos lo acogieron a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Y no olvidarse de lo que posteriormente sería la segunda parte de la revolución en Norteamérica. Siguiente punto. Los recursos que se explotaron en la primera revolución fueron el carbón como fuente de energía para proporcionar. Siguiente punto. Los recursos que se explotaron en la primera revolución industrial fueron el carbón como fuente de energía para las industrias y el acero como parte de los insumos para la creación de grandes máquinas. Siguiente punto. La plusvalía es aquel fenómeno económico del cual se valía el burgués para obligar al obrero a trabajar jornadas o en este caso horas adicionales sin ser remuneradas. Esas horas que no se le remuneraba al obrero eran parte de la ganancia adicional que tenía la burguesía. En pocas palabras, la plusvalía significaba explotación o esclavitud para muchos historiadores. 4. Los
inventos de la primera revolución industrial. Entre ellos tenemos la máquina de hilar de Hannes Hargreaves, el telar hidráulico de Richard Arkwright, la máquina de tejer algodón de Samuel Crompton, el telar mecánico de Edmund Cartwright, la desmotadora de algodón de Eli Whitney, la máquina a vapor inventada por Thomas Newcomen y perfeccionada por James Watt, que es catalogado como el padre del industrialismo en este primer episodio, la locomotora de George Stephenson y por último el barco a vapor de Robert Fulton. 5. Consecuencias. La implementación de las máquinas trajo como consecuencia una serie de cambios en muchos aspectos. Primer punto. Incrementaron las riquezas de las naciones industrializadas, debido al alto rendimiento y reducción de los costos de producción. Siguiente punto. Se logró el intercambio entre las naciones, gracias a que se perfeccionaron las vías de comunicación y los medios de transporte. Siguiente punto. En lo social se dieron a conocer más las ciudades, ya que éstas se convirtieron en centros industriales. Siguiente punto. Aparecieron nuevas clases de la sociedad. El capitalista, que era el dueño, amo y señor de la industria, y el obrero o proletario, que tenía como única fuente de riqueza su mano de obra. En medio del capitalista y el obrero se encontraba el dinero, que era el sistema de intercambio comercial. Y como última consecuencia, tenemos que surgen ideologías económicas. Por un lado, el capitalismo, que era aquella corriente que protegía los intereses de la clase burguesa, de la clase dominante, y por el otro lado aparece el socialismo, aquella corriente económica que trataba de salvaguardar y defender la postura e integridad del obrero o proletario para aquellos tiempos.